Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre dos libros que nos enseñan cómo vivir una vida plena y sin miedos, cómo vivir una vida más tranquila y resiliente, cómo aprender a controlar tus emociones ante los diferentes problemas y vivir con propósito, basándonos en dos ideas filosóficas que nacieron más o menos en torno a la misma época en la antigua Grecia y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo o se siguen en este caso utilizando por muchísimas personas. Estos dos libros son Lecciones de Epicureísmo y Lecciones de Estoicismo de John Sellars. Si te interesa cómo aprender a utilizar estas técnicas para llevar una vida plena, quédate para que veas las principales ideas de estos dos libros. Vale, antes que nada debemos hacer una pequeña introducción sobre lo que es el estoicismo y sobre lo que es el epicureísmo. El epicureísmo es una filosofía que nace en el siglo IV a.C. de la mano de un filósofo griego llamado Epicuro, donde el objetivo es alcanzar una vida plena y sin dolor. Todos queremos, ¿no?, vivir lo mejor posible y libres de dolor. Ya veis que desde hace, más de 2000 años surgían estas ideas en las que buscaban estos objetivos. Epicuro no abogaba por una vida llena de excesos y de grandes lujos, al contrario, sino abogaba por una vida sencilla, donde el bienestar se alcanza a través del equilibrio y el control de los deseos. Epicuro afirmaba que el placer es la clave de la buena vida, ya que al final los seres humanos estamos en búsqueda constante del placer y evitar el dolor. Los placeres como la amistad, la reflexión, el disfrute de una comida moderada o la naturaleza son los que nos llevan a una vida plena y feliz. Es decir, los placeres naturales. Aquellas, vamos a decir, cosas externas como puede ser la última tecnología, las joyas o estar en la última moda, es lo que él hubiese considerado como placeres antinaturales. Pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son esos pequeños placeres de la vida que son sencillos y además te hacen tremendamente feliz? Piensa en ellos y aprende a disfrutarlos y a quedarte con esos. Un consejo práctico es: piensa en todas estas cosas que muchas veces te compras que son innecesarias. Todas estas cosas que compramos en exceso, ¿realmente te van a hacer más feliz? Piénsalo. Yo antes era una persona que no me hubiese considerado como comprador compulsivo, pero sí que muchas veces cuando me sentía triste sí que decía, bueno, pues igual esto lo puedo suplir con una compra, una camiseta, una camisa, lo que fuese, unas zapatillas. Pero realmente luego que ocurría, a los 5 minutos me entraba un remordimiento horrible. Y claro, ahora, ¿qué hago con eso? Ya no había vuelta atrás. Entonces, pregúntate siempre si de verdad aquello que vas a adquirir que sea externo, lo haces porque realmente lo quieres o lo necesitas, o es simplemente por una validación externa. El estoicismo es una filosofía griega que nace de la mano de Zenón de Citio. Es cierto que toma muchas ideas de la corriente filosófica de Sócrates, pero alcanza su máxima plenitud o alcanza su máxima popularidad, por así decirlo, en la antigua Roma, con los filósofos romanos como son Séneca, Epicteto, Musonio Rufo y Marco Aurelio. Piensa en el estoicismo como una guía para aprender a enfrentarte a aquellos problemas y aprender a controlar tus pensamientos, aprender a enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza. Ambas corrientes han sido concebidas durante muchísimo tiempo como filosofías rivales. De hecho, en la antigua Grecia ya se podía ver a tanto los epicúreos como los estoicos debatir sobre muchísimas ideas. Sin embargo, coinciden en otros temas muy importantes, como es que para vivir bien no hace falta una gran cantidad de lujos ni de posesiones materiales, sino más bien es necesario vivir una vida sencilla y en paz. Le daban mucha importancia a las relaciones personales y afirmaban que lo más importante era alcanzar
la serenidad de espíritu. Uno de los conceptos claves del estoicismo es lo que ellos conocían como la dicotomía del control. Es decir, nos tenemos que centrar únicamente en aquello que somos capaces de controlar, como son nuestras acciones, nuestros pensamientos y las decisiones, y dejar de preocuparnos sobre aquello que no podemos controlar, como puede ser el tiempo, como puede ser las opiniones de los demás, como puede ser el resultado de nuestros esfuerzos. Es decir, hay situaciones en las que damos todo, hacemos todo por conseguir nuestro objetivo, pero desgraciadamente no siempre podemos hacerlo. Entonces, eso no podemos controlar, no podemos controlar el resultado. Sí podemos controlar la decisión de realizarlo, pero el resultado no. Esta idea, que es muy simple pero poderosa, nos puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en nuestra vida. Los estoicos, al contrario de lo que mucha gente piensa, no afirman que se deban negar o reprimir las emociones. Lo que dicen más bien es que debemos intentar no darles un lugar prioritario en nuestra mente. Tampoco es que sea fácil, o sea, es decir, no es que sea sencillo chasquear los dedos y una emoción que tengamos desaparece, pero sí que podemos trabajar en ello día a día para que cuando las emociones malas aparezcan seamos capaces de identificarlas y aprender a controlarlas. Un ejemplo práctico es si te enfrentas a una crítica, ya sea en el trabajo o en un grupo de amigos o conocidos, no te preocupes por cómo te vean los demás, sino enfócate en lo que puedes hacer para mejorar a partir de ahí cada día. Es decir, en el trabajo muchas veces una crítica te puede servir para mejorar o ser el punto de partida que te pueda servir para dar un paso adelante. Epicuro nos enseñó que hay principalmente tres miedos que debemos aprender a superar para vivir en paz. El primero de ellos es el miedo a los dioses. Epicuro creía que los dioses, si existían o no, no interferían en la vida humana, por lo que no era necesario que estuviésemos pendientes de ellos. El segundo miedo es el miedo a la muerte. Según Epicuro, cuando morimos ya no somos nada, es decir, no tenemos dolor. Por lo tanto, no es necesario que le podamos temer a eso. Entonces, como no contiene nada o no es nada, no puede hacernos daño. Por lo tanto, no es necesario o no es conveniente tenerle miedo, ya que lo que no sentimos no puede hacernos daño. El tercer y último miedo es el miedo al dolor. Hay miedos que son breves pero intensos y otros miedos que son leves pero duraderos. Realmente, al final el dolor somos capaces los seres humanos de soportarlo en la mayoría de las medidas. Es decir, hay gente que pierde a sus padres, hay padres que pierden a sus hijos y al final siempre somos capaces de salir adelante. Es una característica también que comparte con los estoicos, que es no tenerle miedo a la muerte. En este punto coinciden, ya que los estoicos tenían un ejercicio, hacían un ejercicio que era imaginarse situaciones que les servían para superar adversidades, es decir, se imaginaban la muerte de seres queridos, se imaginaban su propia muerte o se imaginaban situaciones en las que ellos no podían controlar, pero que así les servía para ser más duros o ser más resilientes. Al visualizar posibles problemas, podemos estar preparados y que no nos pille por sorpresa si alguna vez ocurre. Hay gente que puede llegar a pensar en ello como si fuesen masoquistas, por así decirlo, pero no es cierto que estuviesen todo el día pensando en ello. Es decir, al final yo sin quererlo muchas veces antes de llegar a la filosofía estoica me imaginaba cómo sería la muerte de mis padres y no lo hacía todos los días realmente, pero sí que es cierto que decía, joder, al final ya vas creciendo, tus padres van teniendo unos años y dices, ¿cómo será la vida sin ellos? O ¿cómo será el día que mueran? Y realmente lo hacía sin querer, o sea, es una cosa que de vez en cuando me venía, así que ahora pienso, justo después de haber encontrado, justo después no, pero después de haber llegado a esta filosofía, que realmente tiene sentido. Es decir, al final no hay que tenerle miedo a la muerte, es una cosa que es lo más seguro de la vida es que todos vamos a morir y no es nada malo. Yo creo que los occidentales tenemos una visión sobre la muerte que es muy errónea, ya que la sufrimos mucho, pero hay muchas otras, religiones o filosofías orientales que ven la muerte como simplemente algo pasajero o simplemente ir hacia una situación mejor.
Al final lo que importa es vivir el día a día. Por ejemplo, según Séneca afirmaba que la adversidad es un entrenamiento. Es decir, si tú nunca te enfrentas a situaciones adversas o a situaciones que lo pases mal, realmente no vas a ser capaz de crecer. Y esto es como cuando vas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio tienes que someter a tus músculos a estrés, básicamente tienes que romper fibras para que crezcan. Esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a desarrollar si no las virtudes de la paciencia, el coraje o la resistencia si siempre vivimos una vida sin adversidades? Es imposible. Por tanto, cualquier adversidad que la vida nos traiga será para hacernos mejores, para crecer como personas. En lugar de compadecernos de nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es ver eso como un aprendizaje para ser mejores. Aquí vamos a ir a otra parte que es el valor de la amistad y la tranquilidad mental. Esto es un punto en el que ambas filosofías coincidían, en el valor de la amistad. Epicuro creía que uno de los componentes esenciales de una vida feliz es rodearse de buenas personas o tener relaciones que sean realmente fructíferas. El autor nos insiste a dedicar nuestro tiempo en cultivar amistades sinceras y que sean fructíferas para nosotros. Pasar en momentos con calma con otras personas y que nos sirva para rellenarlo de momentos de auténtica felicidad. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y vivir de acuerdo con la razón es la clave para vivir una vida plena. Las 4 virtudes son sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. Sabiduría para tomar decisiones correctas, coraje para enfrentarnos a dificultades con valentía, justicia para actuar de manera ética con los demás y por último, templanza para controlar nuestros deseos y emociones. Los estoicos decían que siempre debemos actuar en base a estas 4 virtudes. Por ejemplo, si te enfrentas a un dilema moral, siempre pregúntate a ti mismo, ¿qué haría el sabio estoico? El concepto amor fati es un concepto muy importante también en la filosofía estoica. Amor fati significa ama a tu destino, es decir, acepta todo lo que sucede en la vida, tanto lo bueno como lo malo, sin resistirse a la realidad. Para los estoicos, todo lo que sucede responde a un orden natural. Séneca lo llamaba la diosa fortuna. Debemos aceptar los eventos como son, sin quejarnos ni intentar cambiar lo inmutable. Es decir, si al final te han echado del trabajo, acéptalo y simplemente sonríe y intenta ser lo mejor posible para que en el siguiente trabajo no ocurra o que te venga para cambiar de sector. Cosas así por el estilo. Es, en vez de ver el vaso medio vacío, míralo medio lleno. Por último, ya llegamos a uno de los ejercicios estoicos más importantes y que nos servían mucho para mejorar en nuestro día a día, que es la reflexión de tu día. Marco Aurelio fue el máximo precursor de esta técnica, ya que durante cada uno de sus días escribía un diario que luego es mundialmente conocido como su libro de meditaciones. Al final él escribió un diario no para publicarlo, sino realmente porque era una forma de ver cómo mejorar cada día. Que cada vez que nos vayamos por la noche a dormir, reflexionemos sobre cada una de las acciones que hemos llevado a lo largo de nuestro día. ¿Hemos actuado con virtud? ¿Hemos actuado de la mejor forma posible? Entonces, si no es así, que no siempre es posible, reflexiona sobre ello y prepárate para que al día siguiente sí actúes de la mejor forma posible, sí actúes con virtud. Realmente esa es la forma de mejorar. No siempre podemos ser los mejores en el día a día, pero sí que sí podemos ser un 1% mejor cada día. Ya por último, para llegar al final del vídeo, me gustaría que utilizásemos ambas filosofías para mejorar en nuestra vida y aplicar los principales conceptos en el día a día para vivir una vida plena y feliz. Por ejemplo, el epicureísmo nos enseña que debemos disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Al final, una buena comida con amigos, placeres sencillos como puede ser disfrutar de tu casa, aunque no sea la mejor casa del mundo, pero es tu casa, ¿sabes? Disfrútala porque tengas una casa más grande no vas a ser más feliz, porque tengas un coche más grande no vas a ser más feliz. Sí, serás feliz momentáneamente durante los primeros
10, 15 días que lo tengas, pero luego al final te va a servir para lo mismo. Es decir, te va a servir para transportarte de un sitio a otro, del punto A al punto B. Lo más importante es rodearnos de personas que haga que la vida sea maravillosa. Del estoicismo podemos destacar todo el pensamiento para vivir una vida con propósito. Que sepamos realmente controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos, que no nos dejemos influir por lo que los griegos, en este caso, que no nos dejemos influir por lo que los griegos llamaban las pasiones, es decir, el odio, la rabia, esas sensaciones malas que al final no sirven para nada. Es decir, tenemos que ser filósofos guerreros, saber controlarnos. Hay cosas que dependen de nosotros y otras que no, simplemente saber diferenciar lo que sí e ir a por ello. Y sobre todo también meditar, aunque sea 5 minutos antes de dormir o cuando estemos incluso en la cama, en esos momentos antes de conciliar el sueño, hemos actuado en base a nuestros principios, hemos actuado de la mejor forma posible. Tenemos que ser mejores o tenemos que lograr nuestra mejor versión. Ser mejores un 1%, que sea un 1% cada día. Ejemplos prácticos son en el trabajo. En lugar de centrarnos únicamente en ganar dinero, que de verdad es fantástico, es lo ideal, pero también en disfrutar del proceso. Muchas veces estamos pensando en cuando sea esto seré más feliz, o cuando llegue a esto otro o a este otro punto llegaré a ser más feliz, pero luego hay que disfrutar del proceso, porque cuando llegas a ese punto, ¿qué será lo siguiente? Siempre habrá otro punto más allá. Entonces, disfrutemos del proceso, de lo que nos brinda el destino. En la vida personal, disfrutar de momentos tranquilos, en lugar de estar siempre persiguiendo metas materiales, disfrutar de un buen paseo de naturaleza, disfrutar de una buena compañía con amigos, una buena cena. No estoy hablando de un restaurante, el mejor restaurante de lujo, no. Una cena sencilla, es decir, hoy en día muchos restaurantes ofrecen, o incluso tú mismo en casa, si no te puedes permitir irte fuera, hazlo tú en casa. Por ejemplo, a mí siempre me gustó muchísimo comer bien, comer rico. La cosa es que cuando era adolescente no tenía el dinero suficiente para irme de restaurantes. Entonces, ¿qué hice? Aprender a cocinar para que así me preparaba mis propias comidas y estaban deliciosas. Si te enfrentas a una situación difícil en el trabajo o en la vida personal, recuerda las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. Actúa siempre en base a estas 4 virtudes y obrarás de forma correcta. Ya para finalizar, el autor con estos 2 libros que realmente me han gustado bastante porque son bastante finos, o sea, cada uno de ellos se pueden leer en un día prácticamente. Me gustan porque es una introducción muy breve, pasa por encima, de las ideas principales y te enseña las claves de cada una de estas filosofías. Entonces, lo bueno es que si te gusta, pues puedes indagar más porque hay infinidad de libros de ambas filosofías. Y si no te gusta, pues bueno, al final realmente has visto las ideas claves y de algo te pueden servir. No necesitas ir mucho más allá. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos librarnos del estrés y la ansiedad, que a menudo nos consume, y vivir de manera más plena y sencilla. Aprender a vivir con propósito. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, haz lo que tengas que hacer, así que adiós.